Me llamo Carmen y tengo 45 años. Durante 20 años pensé que tenía el matrimonio perfecto con Roberto, mi esposo de 48 años. Éramos socios en un próspero negocio de consultoría que habíamos construido juntos desde cero, ladrillo por ladrillo, con nuestro sudor y lágrimas. Yo poseía el 58% de las acciones, porque había invertido mis ahorros familiares al inicio, mientras Roberto tenía el 42%. Era una diferencia que nunca había importado, porque éramos un equipo, una unidad inquebrantable. Todo cambió hace 6 meses cuando Roberto contrató a Sofía como asistente ejecutiva. Tenía 26 años, cabello rubio platinado, sonrisa radiante y una energía juvenil que parecía iluminar toda la oficina. Al principio, solo noté que Roberto trabajaba más tarde de lo usual. Me decía que tenía que entrenar a la nueva empleada, que era muy prometedora pero necesitaba orientación extra. Yo, confiada como una tonta, incluso lo felicité por ser tan dedicado con el desarrollo del personal. Las primeras señales fueron sutiles. Roberto comenzó a arreglarse más por las mañanas, usando colonias que no había tocado en años. Sus horarios se volvieron erráticos. Llegaba tarde a casa con excusas elaboradas sobre reuniones de emergencia con clientes. Los fines de semana, cuando antes los dedicábamos completamente a nosotros, ahora siempre tenía algo urgente que revisar en la oficina. Decía que Sofía era muy eficiente y que podían avanzar más trabajo cuando no había interrupciones. Una noche, mientras Townsend cena, Roberto se duchaba. Su teléfono vibró con un mensaje. La pantalla se iluminó y pude ver claramente: mi amor, no puedo esperar a verte mañana. Eres todo lo que siempre soñé. Era de Sofía. Mi corazón se detuvo. Las manos me temblaron mientras el teléfono seguía vibrando con más mensajes. Esta noche soñé que nos escapábamos juntos. Eres el hombre más increíble que he conocido. Te amo más cada día. Corrí al baño y vomité. 20 años de matrimonio. 2 décadas de construir sueños juntos. Sí, desplomaban como un castillo de naipes. Cuando Roberto salió de la ducha, actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro me estaba desmoronando. Necesitaba confirmar mis sospechas antes de confrontarlo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Observaba cada gesto de Roberto, cada mirada, cada sonrisa forzada que me dirigía. Todo me parecía falso ahora, como si hubiera estado casada con un extraño durante años. Me volví detective de mi propia vida. Revisé recibos de restaurantes, donde nunca habíamos comido juntos. Encontré cargos en hoteles que no podía explicar. Descubrí compras de joyería que nunca había recibido. Una tarde decidí ir a la oficina sin avisar, algo que nunca hacía. Les dije a todos que solo pasaba a recoger unos documentos. La recepcionista me informó que Roberto y Sofía habían salido a una reunión de trabajo y que regresarían en un par de horas. Fui directamente al escritorio de Roberto y encontré su computadora desbloqueada. Mis dedos temblaron mientras navegaba por su historial de navegación. Lo que encontré me destrozó. Reservas en hoteles románticos, búsquedas de apartamentos para 2 personas. Incluso había estado mirando anillos de compromiso. Pero lo peor fueron las fotos en una carpeta oculta. Roberto y Sofía abrazados en playas que yo no reconocía, besándose apasionadamente en restaurantes elegantes, ella usando un collar que definitivamente no había comprado para mí. Había imágenes de viajes románticos, escapadas de fin de semana, momentos íntimos que él nunca había compartido conmigo. En una de las fotos más recientes, Sofía llevaba puesto mi collar de perlas, el que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Esa imagen fue la gota que derramó el vaso. No solo me había traicionado con otra mujer, sino que estaba regalándole mis joyas, nuestros recuerdos, pedazos de nuestra historia juntos. Esa noche esperé a Roberto con una calma que me sorprendió. Cuando llegó a casa cerca de las 11, le dije que necesitábamos hablar. Se veía nervioso, como si supiera que su mundo de mentiras estaba a punto de colapsar. Le mostré una de las fotos impresas que había encontrado. Su rostro se puso pálido como papel. Al principio trató de negar todo,
Dijo que eran solo eventos de trabajo, que las fotos estaban sacadas de contexto, que yo malinterpretaba la situación, pero cuando le mostré los mensajes que había fotografiado con mi teléfono, su fachada se desmoronó completamente. Se quedó en silencio durante varios minutos que parecieron eternos. Finalmente confesó todo. Me dijo que se había enamorado perdidamente de Sofía, que ella lo hacía sentir joven otra vez, que con ella redescubría la pasión que había perdido. Sus palabras fueron puñales directo al corazón. 20 años reducidos a nada, desechados como basura porque una chica de 26 años lo hacía sentir especial. Le pregunté si quería el divorcio. Roberto me miró con una mezcla de alivio y culpa. Me dijo que sí, que estaba enamorado de Sofía y quería comenzar una nueva vida con ella. Incluso tuvo la audacia de decirme que esperaba que pudiéramos ser civilizados al respecto, que podíamos dividir el negocio equitativamente y seguir adelante como adultos maduros. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando, planeando, sintiendo cómo la traición se transformaba lentamente en una furia fría y calculada. Roberto había cometido un error fatal. Había olvidado que yo tenía el 58% del negocio. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 2 décadas. A la mañana siguiente, mientras Roberto se duchaba cantando felizmente como si no hubiera destrozado nuestras vidas la noche anterior, hice algunas llamadas. Primero contacté a nuestro abogado corporativo, luego a mi hermano que es contador, y finalmente a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Durante las siguientes 2 semanas, actué como si nada hubiera cambiado. Seguí cocinando para Roberto, lavando su ropa, manteniendo la rutina normal. Él parecía aliviado de que yo hubiera aceptado la situación también. Incluso me comentó lo madura que era siendo al respecto, lo agradecido que estaba de que fuéramos tan civilizados. Lo que Roberto no sabía era que yo estaba moviendo mis piezas en silencio. Como propietaria mayoritaria del negocio, tenía derechos que él había olvidado convenientemente. Nuestros contratos estipulaban claramente que cualquier socio podía comprar las acciones del otro en caso de disolución de la sociedad, y el precio se determinaría por una tasación independiente. El día D llegó un martes por la mañana. Roberto estaba en su oficina con Sofía, probablemente planeando su futuro juntos, cuando mi abogada y yo entramos con toda la documentación legal. Le presenté los papeles de compra forzosa de sus acciones, perfectamente legal según nuestros contratos societarios originales. Su expresión fue un poema. La confusión inicial se transformó en shock, luego en pánico y finalmente en una ira desesperada. Me gritó que no podía hacerle eso, que el negocio era de los dos, que había trabajado tanto como yo para construirlo. Le recordé calmadamente que yo tenía el 58%, y que según nuestros propios contratos, podía ejercer esta opción cuando considerara que la sociedad ya no era viable. La tasación independiente valoró sus acciones en $1.2 millones, una suma considerable, pero mucho menos de lo que él esperaba sacar del negocio si hubiéramos dividido todo equitativamente en un divorcio amigable. Además, como yo mantenía el control de la empresa, él perdía no solo su parte del negocio, sino también su trabajo, su estatus y su futuro financiero. Roberto trató de negociar, de suplicar, incluso amenazó con demandarme, pero los contratos eran claros y habían sido redactados por los mejores abogados cuando formamos la sociedad años atrás. Irónicamente, él mismo había insistido en incluir esas cláusulas de protección, nunca imaginando que algún día se usarían en su contra. Sofía, que había presenciado toda la escena desde un rincón de la oficina con los ojos muy abiertos, comenzó a verse menos entusiasmada con su nuevo romance. La realidad de que su príncipe azul acababa de perder un negocio multimillonario parecía estar afectando su percepción de la situación. Esa misma tarde, mientras Roberto empacaba sus cosas personales de la oficina bajo la mirada atenta del personal de seguridad que yo había contratado, me dirigí a nuestros empleados. Les expliqué que habría cambios en la estructura gerencial, pero que sus empleos estaban seguros. La mayoría ya había notado la tensión entre Roberto y yo, y algunos incluso habían sospechado de su relación con Sofía. Curiosamente,
Varios empleados se acercaron después de la reunión para expresar su apoyo. Resulta que Roberto no había sido tan discreto como pensaba. Sus escapadas románticas durante el horario laboral, sus favoritismos obvios hacia Sofía y su comportamiento errático habían sido notados por muchos. La moral de la oficina había estado decayendo y algunos de nuestros mejores talentos habían considerado renunciar. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, yo había cambiado las cerraduras. Sus pertenencias estaban empacadas en maletas ordenadas en el porche. Había comprado un sofá nuevo específicamente para esta ocasión, un sillón individual barato de una tienda de segunda mano, y lo había colocado en el jardín delantero con una nota: «Tu nuevo trono te está esperando». Roberto golpeó la puerta durante horas, gritando, suplicando, amenazando. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Algunos incluso se quedaron en sus jardines, como si estuvieran viendo una obra de teatro gratuita. Finalmente, alrededor de la medianoche, Roberto se rindió y se sentó en el sofá bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer. No pude evitar observar desde la ventana. Después de 20 años de matrimonio, ese hombre que había compartido mi cama, mis sueños, mis miedos, ahora era un extraño, sentado en un sofá barato bajo la lluvia. Parte de mí sentía una satisfacción feroz, pero otra parte se lamentaba por la muerte de lo que una vez había sido amor verdadero. Al día siguiente, las noticias de nuestro drama se habían extendido por toda la comunidad empresarial local. Roberto había pasado la noche en su auto después de que la lluvia lo obligara a abandonar el sofá. Se veía destruido, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Sofía, quien había llegado a consolarlo esa mañana, también parecía haber perdido todo su brillo juvenil. La realidad del mundo adulto había golpeado fuerte a la joven pareja. Roberto ya no era el exitoso empresario que la había seducido inicialmente. Era un hombre de mediana edad sin trabajo, sin casa y con un futuro financiero incierto. El glamour de su romance secreto se había evaporado junto con su estatus social. Durante las siguientes semanas, me enfoqué completamente en reorganizar el negocio. Sin Roberto, quien hacia el final se había vuelto más una distracción que una contribución real, la empresa comenzó a funcionar más eficientemente. Promoví a varios empleados talentosos que habían sido pasados por alto. Implementé nuevas estrategias que Roberto había rechazado por ser demasiado arriesgadas y renegocié contratos que nos estaban costando dinero. Sofía renunció después de una semana. Al parecer, trabajar en el mismo lugar donde su romance había causado tanto drama se había vuelto insoportable. Además, sin Roberto allí para protegerla, se enfrentaba a las miradas y comentarios de sus colegas todos los días. Su sueño de ser la esposa del jefe se había convertido en una pesadilla de humillación pública. Un mes después de expulsar a Roberto, recibí una llamada suya. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Me dijo que Sofía lo había dejado, que se había dado cuenta de que lo que sentía por él no era suficiente para enfrentar las dificultades financieras y sociales que su relación había creado. Ella había encontrado un nuevo trabajo en otra ciudad y había decidido empezar de cero, lejos del escándalo. Roberto me suplicó que reconsiderara, que le diera otra oportunidad, que habíamos construido demasiado juntos, como para tirarlo todo por la borda por un error momentáneo. Le recordé que él había sido quien quiso el divorcio, quien había elegido a otra mujer sobre 20 años de matrimonio, quien había decidido que nuestro amor ya no valía nada. Le dije que ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Los papeles del divorcio ya estaban en proceso, la venta de sus acciones ya era final, y yo ya había comenzado a reconstruir mi vida sin él. Su error momentáneo había durado meses de engaños, mentiras y traición. No había vuelta atrás. Los siguientes meses fueron de crecimiento personal y profesional para mí. El negocio floreció bajo mi liderazgo completo. Sin las constantes discusiones con Roberto sobre la dirección de la empresa, pude implementar cambios que llevaron a un aumento del 35% en nuestros ingresos. Contraté nuevos talentos, expandimos a mercados internacionales y desarrollamos servicios innovadores que nos diferenciaron de la competencia. Personalmente,
Comencé terapia para procesar la traición y el final de mi matrimonio. Aprendí que el dolor de la infidelidad no se trata solo de la pérdida del cónyuge, sino de la pérdida de la confianza en el propio juicio, de la seguridad en las percepciones propias, de la fe en que las personas pueden ser quienes dicen ser durante décadas. También redescubrí partes de mí que había olvidado durante el matrimonio. Volví a pintar, una pasión que había abandonado cuando Roberto me convenció de que era una pérdida de tiempo. Me uní a un club de senderismo y comencé a hacer viajes sola a lugares que siempre había querido visitar, pero que Roberto había rechazado por ser demasiado aventureros. 6 meses después de la ruptura, me encontré con Roberto en un supermercado. Se veía mayor, más delgado, con canas que antes no tenía. Trabajaba como consultor independiente, me contó, luchando para reconstruir su reputación profesional después del escándalo. Vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Me preguntó cómo estaba el negocio, si había considerado vender y retirarme. Le conté brevemente sobre nuestro crecimiento y expansión. Sus ojos se llenaron de una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Era, después de todo, algo que habíamos construido juntos, aunque ahora solo me perteneciera a mí. Al final de mí no me siento así. Nuestra conversación incómoda, Roberto me dijo algo que me quedó grabado. Carmen, fui un idiota. Cambié oro por oropel, una vida real por una fantasía juvenil. Espero que algún día puedas perdonarme, no para que volvamos a estar juntos, sino para que puedas tener paz. Le respondí que ya había encontrado la paz, pero que había sido a pesar de él, no gracias a él. Le dije que le deseaba lo mejor en su nueva vida, pero que nuestros caminos ya no se cruzarían. Fue la última vez que hablamos. Un año después de todo el drama, mi vida había tomado una dirección completamente nueva. El negocio seguía creciendo. Había comenzado una relación con un hombre maravilloso que conocí en el club de senderismo y había desarrollado una red de amistades que me apoyaba de maneras que no había experimentado en años. Más importante aún, había recuperado mi autoestima y mi independencia. Durante 20 años, había definido mi éxito y mi valor en relación a Roberto y nuestro matrimonio. Ahora me daba cuenta de que mi verdadero poder había estado siempre en mí misma, en mi inteligencia, mi determinación y mi capacidad de reconstruirme después de la devastación. La venganza que había planeado tan cuidadosamente resultó ser menos satisfactoria de lo que había esperado. La verdadera satisfacción vino de descubrir que podía prosperar sin Roberto, que nuestro negocio podía crecer sin él, y que mi felicidad no dependía de la validación de un hombre que había demostrado ser indigno de mí. Confianza. Ocasionalmente me preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido el camino del perdón y la reconciliación, pero esas reflexiones duraban poco. Roberto había hecho su elección cuando decidió engañarme durante meses, cuando eligió a Sofía sobre mí, cuando planeó secretamente abandonar nuestro matrimonio. Yo simplemente había hecho la mía cuando decidí no ser víctima de sus decisiones. La lección más valiosa que aprendí de toda esta experiencia fue que a veces las traiciones más dolorosas nos liberan de situaciones que ya no nos servían. Roberto y yo habíamos estado creciendo en direcciones diferentes durante años, pero la comodidad y la rutina nos habían mantenido juntos. Su infidelidad fue el catalizador cruel pero necesario que me permitió descubrir mi verdadero potencial. Hoy, 2 años después de sentarlo en ese sofá bajo la lluvia, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que había sido en años. No porque me alegre su sufrimiento, sino porque finalmente estoy viviendo una vida auténtica, una vida donde mis decisiones se basan en mis propios valores y deseos, no en mantener la paz en un matrimonio que se había vuelto una mentira. El sofá, por cierto, siguió en el jardín durante semanas después de esa noche lluviosa. Se convirtió en una curiosa atracción del vecindario, un símbolo silencioso de las consecuencias de la traición. Finalmente lo doné a una organización benéfica, pero no antes de que se convirtiera en una leyenda local sobre lo que puede pasar cuando subestimas a una mujer traicionada. Roberto aprendió por las malas que las acciones tienen consecuencias, que las decisiones importan y que algunas traiciones no tienen perdón. Yo aprendí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé, más capaz de lo que me había permitido ser durante años de matrimonio,
y más merecedora de amor y respeto de lo que había aceptado. Al final, aunque el camino fue doloroso, la traición de Roberto me dio el regalo más valioso de todos. Me devolvió a mí misma, y eso, definitivamente, valió más que cualquier venganza que hubiera podido planear. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de aquel sofá bajo la lluvia, mi vida había tomado giros que nunca podría haber imaginado. El negocio no solo había crecido, sino que se había transformado en algo completamente diferente. Había diversificado nuestros servicios, abriendo divisiones de consultoría tecnológica y sostenibilidad empresarial, que nos posicionaron como líderes del mercado. Mi relación con David, el hombre del club de senderismo, había florecido hasta convertirse en algo profundo y genuino. Era arquitecto, tenía 49 años y había pasado por su propio divorcio doloroso 5 años antes que el mío. Compartíamos una comprensión madura del amor, una apreciación por la honestidad radical y una pasión por los viajes de aventura que Roberto nunca había compartido. Una mañana de viernes, mientras revisaba los reportes financieros trimestrales en mi oficina, mi asistente me informó que tenía una visitante inesperada. Era Sofía. Han pasado 3 años, pero la reconocí inmediatamente, aunque se veía muy diferente. Ya no era la chica radiante y juvenil que había conocido. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y su ropa, aunque profesional, se veía gastada. Me pidió unos minutos para hablar conmigo. Por curiosidad más que por cortesía, acepté recibirla. Se sentó frente a mi escritorio con las manos temblorosas, claramente nerviosa. Me contó que había estado trabajando en empleos temporales desde que dejó nuestra empresa, que ninguna de sus relaciones posteriores había funcionado y que había estado reflexionando mucho sobre lo que había pasado entre nosotros. Sofía me pidió perdón, no solo por la aventura con Roberto, sino por haber destruido conscientemente un matrimonio de 20 años. Me dijo que había sido joven, ambiciosa y terriblemente ingenua sobre las consecuencias de sus acciones. Pensaba que Roberto dejaría a su esposa aburrida por una versión más joven y emocionante, y que vivirían felices para siempre como en las películas. La realidad, me confesó, había sido muy diferente. Roberto se había vuelto obsesivo y controlador una vez que perdió todo. La culpaba por su ruina financiera, por la pérdida de su estatus social, por el rechazo de sus hijos adultos, que se habían puesto de mi lado después del escándalo. Su relación se había vuelto tóxica rápidamente, llena de resentimiento mutuo y reproches constantes. Me contó que Roberto había intentado varios negocios después de nuestra separación, pero su reputación dañada y su actitud amargada habían saboteado cada oportunidad. Había desarrollado problemas con el alcohol, se había vuelto verbalmente abusivo, y finalmente Sofía había tenido que huir de él cuando sus arranques de ira se volvieron físicos. Escuché su historia sin interrumpir, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y lástima. Sofía había pagado un precio alto por su papel en destruir mi matrimonio, pero también había sido, en cierto sentido, otra víctima de la crisis de mediana edad de Roberto y sus decisiones egoístas. Al final de su confesión, Sofía me hizo una petición que me sorprendió completamente. Me pidió trabajo, cualquier cosa, me dijo, desde limpieza hasta archivo. Necesitaba desesperadamente estabilidad financiera y sabía que yo dirigía una empresa exitosa. Reconocía la ironía de pedirle trabajo a la mujer cuya vida había ayudado a destruir, pero no tenía a dónde más recurrir. Esa petición me puso en una posición muy incómoda. Por un lado, Sofía había demostrado arrepentimiento genuino y había pagado un precio considerable por sus errores. Por otro lado, emplearla significaría tener un recordatorio constante de la peor traición de mi vida trabajando bajo mi supervisión. Además, ¿cómo reaccionarían mis empleados actuales, muchos de los cuales habían sido testigos del drama original? Le dije que lo pensaría
y le daría una respuesta en una semana. Después de Minom, que se fue, pasé días reflexionando sobre la situación. Hablé con David al respecto, quien me dio una perspectiva interesante. Me dijo que mi respuesta revelaría quién había llegado a ser realmente después de toda la experiencia, si había crecido hacia la sabiduría y la compasión, o si seguía atrapada en el resentimiento del pasado. También consulté con mi terapeuta, quien me sugirió que considerara qué me haría sentir más en paz conmigo misma a largo plazo. Sería más sanador mostrar compasión hacia alguien que claramente había aprendido de sus errores, o mantener los límites que había establecido para proteger mi bienestar emocional. Finalmente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Llamé a Sofía y le ofrecí un puesto de nivel básico en nuestro departamento de archivo y documentación. No sería un trabajo glamoroso, pero le daría estabilidad financiera y la oportunidad de reconstruir su vida profesional. Sin embargo, establecí condiciones estrictas: 0 contacto personal conmigo más allá de lo estrictamente profesional, evaluaciones de desempeño mensuales durante el primer año, y la comprensión de que cualquier drama o referencia al pasado resultaría en despido inmediato. Sofía aceptó las condiciones con lágrimas de gratitud. Comenzó a trabajar 2 semanas después, y para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, resultó ser una empleada ejemplar. Era puntual, trabajadora y mantenía un perfil bajo. Nunca intentó socializar con otros empleados sobre temas personales, y cuando ocasionalmente nos cruzábamos en los pasillos, simplemente asentía respetuosamente y seguía su camino. Curiosamente, su presencia en la oficina tuvo un efecto inesperado en mí. En lugar de reavivar viejas heridas, me hizo darme cuenta de cuán completamente había sanado. Verla todos los días, reducida de la sirena que había destruido mi matrimonio a una mujer trabajadora y humilde, me confirmó que había tomado las decisiones correctas 3 años atrás. Mientras tanto, ocasionalmente recibía noticias de Roberto a través de conocidos mutuos. Su vida había continuado en espiral descendente después de que Sofía lo dejara. Había perdido su apartamento por falta de pago, había tenido varios trabajos de corta duración que terminaban mal, y sus hijos adultos habían cortado contacto con él completamente después de varios incidentes vergonzosos en reuniones familiares. Un día, 6 meses después de contratar a Sofía, recibí una llamada que nunca esperé. Era la hermana de Roberto, llamándome para informarme que él había sido hospitalizado después de un intento de suicidio. Había tomado una sobredosis de píldoras para dormir y había dejado una nota donde me mencionaba específicamente, diciendo que no podía vivir con el peso de lo que me había hecho. La noticia me golpeó de una manera que no anticipé. A pesar de todo lo que había pasado, Roberto había sido mi compañero durante 20 años. Había momentos genuinamente hermosos en nuestro matrimonio. Risas compartidas, sueños construidos juntos, apoyo mutuo durante crisis familiares. La persona que había intentado quitarse la vida era también el hombre que había llorado conmigo cuando perdimos nuestro primer embarazo, quien había trabajado días dobles para ayudar a pagar la cirugía de mi madre, quien una vez me escribió poemas terribles pero sinceros para nuestros aniversarios. Decidí visitarlo en el hospital. David me acompañó, comprendiendo que necesitaba cerrar este capítulo definitivamente para poder seguir adelante completamente. Roberto estaba consciente pero sedado, conectado a monitores y con restricciones de seguridad. Se veía fragmentado, como una versión descolorida del hombre que había conocido décadas atrás. Cuando me vio entrar, comenzó a llorar. Me pidió perdón una y otra vez, diciendo que había arruinado todo, que había destruido la mejor cosa de su vida por una fantasía estúpida. Me suplicó que lo perdonara, no para reconciliarnos, sino para que pudiera encontrar la paz para vivir con sus errores. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida. Parte de mí quería alimentar su culpa, recordarle todo el daño que había causado, hacer que sintiera cada onza del dolor que me había infligido. Pero viendo a este hombre destrozado en una cama de hospital, con tubos y cables, derrotado por sus propias decisiones, entendí que mi ira ya había servido su propósito. Le dije que lo perdonaba, no porque lo que había hecho estuviera bien, sino porque aferrarme al resentimiento ya no me servía.
Le expliqué que mi perdón no significaba que olvidaría lo que pasó o que estaríamos bien otra vez, sino que estaba eligiendo liberarme de la carga de odiarlo. Roberto lloró durante toda nuestra conversación. Me contó sobre su arrepentimiento, sobre cómo la culpa lo había consumido, sobre cómo había perdido todo lo que realmente importaba, persiguiendo algo que resultó ser una ilusión. Admitió que había proyectado su propia crisis de mediana edad en nuestra relación, culpándome por una monotonía que en realidad era su propia incapacidad de encontrar propósito en su vida. Antes de irme, le dije algo que había estado pensando durante años, que espero que use esta segunda oportunidad en la vida para encontrar la paz consigo mismo, para reparar las relaciones que todavía pueden salvarse con sus hijos y para contribuir positivamente al mundo de alguna manera. Le recordé que todavía tenía tiempo para escribir un final diferente a su historia, pero que tenía que empezar tomando responsabilidad completa por sus acciones y trabajando para reparar el daño que había causado. Salí del hospital, sintiendo como si hubiera cerrado finalmente el libro de esa parte de mi vida. David me abrazó en el estacionamiento, mientras procesaba las emociones complejas de ver a mi ex esposo en su punto más bajo y elegir la compasión sobre la venganza. Los meses siguientes trajeron cambios positivos significativos. Roberto, aparentemente motivado por su experiencia, cercana a la muerte, ingresó a un programa intensivo de rehabilitación para su alcoholismo y comenzó terapia para tratar su depresión. Lentamente empezó a reconstruir su vida, esta vez con humildad y honestidad sobre sus errores pasados. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro de crisis para hombres que atraviesan divorcios difíciles, compartiendo su historia como advertencia sobre las consecuencias de la infidelidad y las decisiones impulsivas. Sus hijos, viendo su esfuerzo genuino por cambiar, gradualmente comenzaron a permitir contacto limitado con él. En cuanto a Sofía, después de un año trabajando en mi empresa, había demostrado ser tan confiable y trabajadora que decidí promoverla a una posición en nuestro departamento de recursos humanos. Su experiencia personal con las consecuencias de decisiones impulsivas la había convertido en una consejera efectiva para otros empleados que enfrentaban problemas personales que podrían afectar su trabajo. Mi propia vida continuó floreciendo. David y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en las montañas, rodeados de nuestros amigos más cercanos y mi familia. Fue completamente diferente a mi primera boda, menos ostentosa, pero más auténtica, más centrada en el amor genuino que en la imagen perfecta. La empresa alcanzó nuevos hitos de éxito. Abrimos oficinas en 3 ciudades más. Desarrollamos una línea de productos de consultoría en sostenibilidad que se volvió increíblemente popular entre las empresas que buscaban mejorar su impacto ambiental, y fuimos reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en nuestra región. Pero quizás el cambio más significativo fue interno. Había desarrollado una confianza en mí misma que nunca había tenido. Incluso en los mejores momentos de mi primer matrimonio, sabía que podía enfrentar cualquier crisis, superar cualquier traición, reconstruirme después de cualquier devastación. Esa certeza no venía de la arrogancia, sino de la experiencia vivida de haber pasado por lo peor y haber salido más fuerte. 5 años después de aquel sofá bajo la lluvia, decidí escribir un libro sobre mi experiencia. No como un manual de venganza, sino como una guía para mujeres que enfrentan traiciones similares. Quería compartir las lecciones que había aprendido sobre la importancia de mantener la independencia financiera en el matrimonio, sobre cómo procesar el trauma de la infidelidad sin perder la capacidad de confiar nuevamente, y sobre cómo transformar la victimización en empoderamiento. El libro se convirtió en un bestseller inesperado. Recibí miles de cartas de mujeres que habían vivido situaciones similares, que habían encontrado inspiración en mi historia para reclamar su propio poder. Comencé a dar conferencias sobre empoderamiento femenino y resiliencia empresarial, compartiendo mi experiencia con audiencias de todo el país. Durante una de estas conferencias,
una mujer joven me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. ¿Se arrepiente de la venganza que tomó contra su exesposo? ¿Cree que fue demasiado dura con él? Mi respuesta fue honesta. No me arrepiento de haber protegido mis intereses legales y financieros. Roberto tomó decisiones que pusieron en riesgo nuestro futuro compartido, y yo tenía derecho a protegerme. Sin embargo, he aprendido que la verdadera sanación vino no de verlo sufrir, sino de construir una vida mejor para mí misma. La venganza puede ser satisfactoria temporalmente, pero el crecimiento personal es lo que trae felicidad duradera. Esa conferencia marcó un punto de inflexión en mi perspectiva. Comencé a enfocar menos energía en contar la historia de lo que Roberto me había hecho, y más en inspirar a otras mujeres a reconocer su propio valor y potencial. Mi mensaje evolucionó de "así es como me vengué" a "así es como me reconstruí". Roberto y yo nunca volvimos a tener una relación personal, pero ocasionalmente nuestros caminos se cruzaban en eventos profesionales o sociales. Siempre manteníamos interacciones cordiales pero distantes. Él había logrado reconstruir una vida modesta pero estable, trabajando como consultor especializado en crisis empresariales y manteniendo una relación sobria y consciente con sus hijos. En una de estas reuniones casuales, me comentó que había leído mi libro. Me dijo que aunque era difícil leer sobre los errores que había cometido desde mi perspectiva, estaba agradecido de que hubiera encontrado una manera de transformar su traición en algo que ayudaba a otros. Reconoció que su infidelidad, aunque imperdonable, había catalizado un crecimiento en mí que quizás nunca habría ocurrido de otra manera. Sofía también prosperó en su nueva vida. Después de 3 años trabajando para mí, decidió volver a la universidad para completar su educación en recursos humanos. Le otorgué una beca parcial a través del programa de desarrollo educativo que habíamos establecido en la empresa. Se graduó con honores y eventualmente abrió su propia consultoría especializada en mediación laboral y resolución de conflictos. El día de su graduación, me envió una carta que conservo hasta el día de hoy. Escribió: "Carmen, nunca podré reparar completamente el daño que causé, pero espero que mi dedicación a ayudar a otros a resolver conflictos pacíficamente sea una forma de honrar la segunda oportunidad que me diste. Tu capacidad de mostrar compasión hacia alguien que te lastimó profundamente me enseñó más sobre el liderazgo verdadero que cualquier clase que haya tomado. Hoy, 7 años después de aquella noche lluviosa cuando puse a Roberto en el sofá, puedo decir con certeza que cada decisión difícil valió la pena. Mi vida es más rica, más auténtica y más propositiva de lo que jamás fue durante mi primer matrimonio. David y yo hemos construido una sociedad basada en la honestidad radical, el respeto mutuo y la celebración de nuestras individualidades. La empresa continúa creciendo y evolucionando. Hemos establecido programas de mentoría para mujeres empresarias, creado un fondo de inversión para startups liderados por mujeres y desarrollado políticas laborales que apoyan el equilibrio trabajo-vida de maneras que eran impensables cuando Roberto y yo dirigíamos juntos la compañía. Pero quizás el logro del que me siento más orgullosa es haber mantenido mi capacidad de amar y confiar después de una traición tan profunda. Muchas mujeres que han pasado por experiencias similares me dicen que temen nunca poder volver a confiar en una pareja, nunca poder amar sin reservas, nunca poder ser vulnerables otra vez. Mi respuesta siempre es que la confianza se puede reconstruir, pero debe basarse en acciones consistentes, no solo en palabras bonitas. La diferencia entre mi relación con Roberto y mi matrimonio con David es que este último se construyó sobre una base de honestidad completa desde el principio. David conocía toda mi historia, había visto mis heridas, había sido testigo de mis miedos y había elegido amarme no a pesar de mi pasado complicado, sino incluyendo todas las complejidades que me habían formado. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que la traición de Roberto, aunque devastadora en su momento, fue paradójicamente uno de los mejores regalos que la vida me ha dado. Me obligó a redescubrir quién era yo, independientemente de mi identidad como esposa.
me enseñó el valor real de la autonomía financiera y me mostró que soy capaz de reconstruirme completamente cuando sea necesario. El sofá, ese símbolo de mi venganza y su humillación, hace tiempo que desapareció, pero las lecciones que aprendí de ese periodo de mi vida permanecen. Aprendí que el verdadero poder no viene de la capacidad de lastimar a quienes nos han herido, sino de la habilidad de transformar el dolor en crecimiento, la traición en sabiduría y la devastación en una vida más auténtica y plena. Si pudiera hablar con la Carmen de hace 7 años, la mujer destrozada que acababa de descubrir la infidelidad de su esposo, le diría que aunque el camino que tiene por delante será doloroso, también será transformador. Le diría que confíe en su fuerza, que honre su ira pero que no se quede atrapada en ella, y que esté abierta a las posibilidades increíbles que surgirán de las cenizas de su matrimonio destruido. Le diría que el sofá bajo la lluvia será solo el comienzo de su historia, no el final, que la venganza puede ser satisfactoria temporalmente, but la verdadera victoria vendrá de construir una vida tan plena y auténtica que la traición que la inició se convertirá en una nota al pie de página en la historia épica de su renacimiento.